Human High Technology. En la actualidad es posible identificar una pérdida de la audición en la temprana infancia. Una vez detectada, los hallazgos colectivos de los procedimientos modernos de diagnóstico pueden proveer una descripción válida de la disminución auditiva de un niño. Los resultados de las pruebas audiométricas específicas para cada oído obtenidas a través de dichos procedimientos pueden ser luego utilizados para seleccionar la amplificación requerida por el niño. La identificación y precisa medición de la pérdida auditiva en bebés y niños pequeños es la primera de una serie de etapas vinculadas al proceso de habilitación. Idealmente, la identificación temprana de una pérdida auditiva conduce directamente a un programa de habilitación centrado de manera relevante en la familia. La detección temprana de una deficiencia auditiva y la intervención subsecuente proporcionan los cimientos sonoros en el largo viaje de la vida del niño. En nuestros días, disponemos de una nueva generación de instrumentos auditivos de alto rendimiento con características destacables. Existen sistemas que nos permiten medir el rendimiento de los instrumentos auditivos en los oídos de los bebés y niños pequeños. Se han desarrollado métodos prescriptivos de adaptación de audífonos fundamentados científicamente, con aplicación específica en pediatría. Estos desarrollos, en combinación con nuestra habilidad para detectar una deficiencia auditiva en la primera infancia, ofrecen nuevas oportunidades para la habilitación de bebés y niños pequeños con pérdida de audición. El foco de esta presentación se concentra en uno de los más importantes componentes de la habilitación, la adaptación individualizada de amplificación a tiempo y en forma precisa. Específicamente demuestra los componentes y la secuencia de eventos incluidos en un enfoque sistemático para la adaptación de amplificación en niños pequeños con disminución auditiva. El objetivo del proceso de adaptación es compatibilizar las características de los instrumentos auditivos con las características propias de audición y necesidades de cada niño. Al lograr este objetivo, los niños dispondrán de la oportunidad de utilizar plenamente sus capacidades auditivas remanentes durante el aprendizaje cotidiano. Los conocimientos actuales combinados con la aplicación de tecnología moderna pueden ser utilizados para alcanzar este objetivo en forma consistente. Este niño de 4 años de edad padece una hipoacusia severa neurosensorial en ambos oídos. Su pérdida auditiva fue identificada a los 18 meses de edad. Fue equipado con instrumentos auditivos dentro de las 2 semanas siguientes a su identificación. Como un usuario continuo de instrumentos auditivos, se desempeña exitosamente en su preescolaridad junto a sus compañeros normo-oyentes. Hot dog. Hot dog. Ice cream. Ice cream. Airplane. Airplane. Cowboy. Cowboy. You ready? Airplane. Airplane. Ice cream. Ice cream. Cowboy. Cowboy. Hot dog. Hot dog. Oh, you're a smart boy. Existen algunas diferencias entre el equipamiento con amplificación en adultos y niños. Una diferencia importante es que las características acústicas de los oídos externos de un niño pequeño difieren significativamente de aquellos de un adulto promedio. Consecuentemente, el mismo instrumento auditivo tendrá un rendimiento diferente en el oído de un adulto versus el oído de un bebé o un niño pequeño. Esta importante diferencia necesita ser considerada en el equipamiento de niños. Recientemente, un nuevo procedimiento clínico ha sido desarrollado para cuantificar las propiedades acústicas del oído externo de un niño
en relación al nivel del sonido medido en un acoplador estándar de audífonos. Los resultados de esta diferencia entre el oído real y el acoplador son utilizados durante todo el proceso de selección de amplificación y adaptación. Este procedimiento de la diferencia entre oído real y acoplador es ilustrado en el siguiente segmento. Utilizando un sistema de sonda microfónica, el primer paso del procedimiento para establecer la diferencia entre el oído real y el acoplador es medir los niveles de la señal de prueba en distintas frecuencias en un acoplador estándar de instrumentos auditivos. Una sonda microfónica es luego insertada dentro de la base del acoplador. Un auricular de inserción es luego conectado al tubo del acoplador. La respuesta del acoplador es medida y guardada en una memoria. A continuación, el niño es ubicado en el ambiente de prueba y preparado para la medición en oído real. Un examen otoscópico resulta esencial para determinar el estado del conducto auditivo del niño con anterioridad a cualquier tipo de medición con sonda microfónica. La sonda microfónica es luego ubicada en el oído del niño. Con los bebés y niños pequeños resulta a menudo útil el empleo de un espejo, brindándole la oportunidad de observar la actividad que se produce en el oído. Ello tiende a concentrar su atención hacia adelante y sirve, por lo tanto, como una efectiva técnica de distracción. Un lubricante es aplicado al tubo sonda para reducir la fricción entre el tubo y el molde auditivo del niño. El tubo es cuidadosamente insertado dentro del canal auditivo. A continuación, se ubica el molde auditivo personal del niño y el auricular de inserción se conecta al tubo del molde auditivo. La misma señal de prueba utilizada previamente para la medición en el acoplador es utilizada para la medición del componente de oído real en este procedimiento. La señal de prueba es presentada dentro del conducto auditivo del niño y los niveles de sonido son medidos por la sonda microfónica. Al medir las respuestas en el acoplador y en el oído real para la misma señal de prueba, el sistema de sonda microfónica automáticamente calcula la diferencia de niveles en las distintas frecuencias. Es esta la diferencia entre el acoplador y el oído real. Los valores obtenidos de esta medición son impresos y memorizados para su aplicación posterior. Resumiendo, la diferencia entre el acoplador y el oído real es establecida mediante la medición de la respuesta del acoplador, la realización de un examen otoscópico, la ubicación del tubo sonda en el canal auditivo, la inserción del molde personal, la presentación de la señal de prueba utilizando un auricular de inserción y la medición de los valores de diferencia entre el acoplador y el oído real en las distintas frecuencias. La aplicación de los resultados de este procedimiento será descrita en la próxima sección de esta presentación. En la sección siguiente será demostrada la secuencia completa de eventos que comprende un enfoque sistemático de la adaptación de amplificación en niños pequeños. Este niño de 18 meses de edad ha sido derivado para confirmar la sospecha de una disminución auditiva. En esta primera cita, la sensibilidad auditiva del niño es medida en cada oído utilizando auriculares de inserción. Siempre es preferible el examen audiométrico con auricular que en campo libre sonoro. El examen con auricular permite definir puntualmente la agudeza auditiva del niño en cada oído. Esta información resulta esencial para la adaptación precisa de amplificación. Sobre la base de la audiometría con reforzamiento visual por conducción aérea y ósea, sumado a otras mediciones diagnósticas,
fue determinado que este niño padecía una hipoacusia neurosensorial en ambos oídos. Inmediatamente después de la etapa de exámenes se efectúa una reunión de evaluación. El audiólogo informa sobre los resultados de los mismos con la familia y les ofrece la oportunidad de interrogarle sobre cualquier duda que pudieran tener al respecto. El grupo conversa sobre los alcances de distintas opciones de habilitación y recursos y se define un plan de orientación que es mutuamente acordado. Esta familia ha elegido proceder con la adaptación de amplificación sin demora alguna. Por lo tanto, el paso siguiente es obtener impresiones auditivas de los oídos del niño para confeccionar moldes auditivos a medida. Dado que la mayoría de los bebés y niños pequeños será inicialmente equipada con instrumentos auditivos retroauriculares, se requiere un molde auditivo personal para acoplar el audífono al oído. El primer paso al tomar las impresiones auditivas es un examen otoscópico. Luego, se ubica un ovillo de algodón justo o apenas pasando la segunda curvatura del canal auditivo del niño. Ello asegura que el material de impresión no habrá de fluir más allá de ese punto. El ovillo de algodón debe ser ubicado cuidadosamente, utilizando una pequeña linterna para oído, presionando en los laterales del ovillo de algodón y moviéndole lentamente hacia abajo en la posición adecuada dentro del canal. Existen diversos tipos de materiales de impresión. Para efectuar una impresión durable es recomendable el uso de materiales siliconados. El material de impresión es preparado mezclando la pasta base y un catalizador en las proporciones correctas. El material es luego colocado en la jeringa, comprimiéndolo hacia el extremo. Ello asegura que el material de impresión no habrá de contener burbujas de aire. El extremo de la jeringa para oído es colocado muy cerca del ovillo de algodón. Es importante captar la forma natural del oído externo del niño. Por consiguiente, el oído no debe ser presionado ni manipulado de manera alguna durante el proceso de inyección. El material de impresión debe permanecer de 5 a 10 minutos para estabilizarse. Su consistencia puede ser controlada marcándole ligeramente con la uña. Primeramente se extrae suavemente la porción del hélix de la impresión. Luego se remueve la impresión completa rotándole en dirección hacia adelante. Una vez que se han tomado las impresiones del oído, se establece el horario de la próxima cita para efectuar la adaptación de los instrumentos auditivos. Idealmente, la adaptación se lleva a cabo dentro de las 2 semanas que siguen a la toma de impresiones. Antes de partir, se recomienda a la familia registrar cualquier pregunta o preocupación que pueda surgir de manera de poder esclarecerla en el próximo encuentro. Se reserva un tiempo amplio para asesoramiento en la próxima sesión. Los procedimientos de evaluación aplicados en la visita siguiente han sido diseñados para individualizar la adaptación de amplificación en niños. Tanto las características acústicas como las audiométricas del niño son medidas en esta etapa. La adaptación del audífono se inicia midiendo la diferencia entre acoplador y el oído real con los moldes auditivos del niño. Ello es importante debido a la influencia que ejerce el molde de oído sobre el sonido provisto dentro del canal auditivo del niño. Una vez que la diferencia entre acoplador y oído real ha sido establecida, es posible efectuar los ajustes en la respuesta del instrumento en el acoplador. Aplicando los valores de diferencia entre acoplador y oído real a las características de amplificación medidas en el acoplador, se permite la precisa predicción del rendimiento del instrumento auditivo para el niño. Esta medición debe realizarse cada vez que ocurra un cambio en los moldes auditivos del niño. Al finalizar este procedimiento, los valores de diferencia entre acoplador y oído real son impresos y guardados en memoria para su aplicación posterior. A continuación, se mide la sensibilidad auditiva del niño en diferentes frecuencias. Tradicionalmente, los niveles de audición de un niño son medidos en relación a aquellos del adulto promedio. Como se ha señalado anteriormente, las propiedades acústicas de los oídos de los bebés y niños pequeños no son iguales a aquellas presentes en un adulto promedio.
El uso de valores de adultos promedio como una referencia no es por consiguiente apropiado para el examen de bebés y niños pequeños. Los moldes auditivos personales del niño son utilizados en la evaluación de su audición, conectándoles a los auriculares de inserción. Para la adaptación de instrumentos auditivos, estamos principalmente interesados en conocer qué nivel de sonido es requerido a nivel del tímpano para que el niño pueda oír. Esto posibilita una comparación directa entre los umbrales auditivos del niño y el rendimiento de sus instrumentos auditivos. Los resultados del procedimiento de diferencia entre acoplador y oído real son usados para predecir los niveles de umbral en el tímpano. Estos niveles auditivos en el tímpano son luego utilizados para determinar cómo las características del instrumento auditivo deben ser ajustadas para alcanzar las necesidades individuales del niño. Una vez que las mediciones acústicas y audiométricas relevantes han sido efectuadas, avanzamos a la etapa siguiente del proceso de adaptación, en el cual son seleccionadas las características de amplificación apropiadas. Sería poco razonable esperar que un audiólogo pudiera realizar en forma manual todos los cálculos requeridos en este proceso. Es recomendable usar un enfoque asistido por computadora para seleccionar la amplificación. El programa de computación ilustrado en esta presentación ha sido específicamente diseñado para la selección y adaptación de amplificación en niños. En este momento, el audiólogo ingresa en la computadora los umbrales del niño y los valores de diferencia entre acoplador y oído real. Estos valores son usados por el programa de computación para calcular un conjunto de características de amplificación apropiadas para el niño. El espelograma muestra los resultados del proceso de selección. Todas las variables son registradas en este gráfico en decibeles, en nivel de presión sonora en el tímpano en función de frecuencia. El gráfico ilustra los niveles de audición normal, los umbrales del niño en diferentes frecuencias, los niveles del promedio conversacional de la palabra no amplificada. En este caso, puede fácilmente observarse que estos niveles se hallan bien por debajo de los umbrales del niño y consecuentemente serían inaudibles sin amplificación. Los niveles deseados o target para el promedio conversacional de la palabra amplificada en las diferentes frecuencias y el límite superior deseado para la amplificación sonora. Tal como se observa aquí, el objetivo es amplificar el habla a niveles por encima de los umbrales de audición de la niña en las distintas frecuencias, de manera tal que ella pueda utilizar su capacidad auditiva residual al máximo de su potencialidad. El programa de computación también proporciona al audiólogo una prescripción específica de las características de amplificación deseadas, tanto para acoplador como para rendimiento en oído real en distintas frecuencias. Estos valores son utilizados para ajustar el instrumento auditivo hasta alcanzar los requerimientos individuales de amplificación del niño. El audiólogo selecciona un instrumento basado en el conocimiento de su rendimiento y ajusta las características de amplificación en la cámara de prueba hasta que obtiene la mayor correspondencia con los valores deseados. Una vez que el instrumento auditivo ha sido ajustado, su rendimiento es verificado midiendo los niveles de ganancia y limitación de la salida en función de frecuencia. Los resultados de la verificación electroacústica, tanto para la ganancia como para la limitación de la salida, son ingresados en el software de la computadora y son utilizados para predecir el rendimiento en oído real del instrumento auditivo. Los resultados son evaluados utilizando el gráfico espeleograma. Primeramente, observamos los umbrales auditivos del niño a nivel de tímpano en función de frecuencia. Luego, la máxima salida prescrita para el sonido amplificado, se observa el nivel superior medido y este es comparado con los valores deseados. Con este audífono se ha alcanzado una excelente correspondencia entre la meta buscada y los valores medidos. Esta curva muestra los niveles deseados para el habla conversacional promedio en función de frecuencia. Finalmente, observamos los niveles prescritos del promedio conversacional de la palabra amplificada
comparado con los niveles deseados seleccionados para el niño. Aunque esta correspondencia no resulte perfecta, podemos predecir que una buena parte del habla amplificada será audible para este niño utilizando este instrumento auditivo. El paso final en el proceso es el equipamiento concreto del niño con los audífonos. Resulta importante asegurarse que el niño encuentre tanto comodidad física como auditiva antes de retirarse de la clínica. Más adelante, será iniciado un programa comprensivo de orientación sobre sus instrumentos auditivos con la familia dentro del contexto del programa de habilitación general. Resumiendo, los siguientes componentes se hallan incluidos en un enfoque pediátrico sistemático de adaptación de instrumentos auditivos centrado en el niño. La medición de las propiedades acústicas del canal auditivo ocluido del niño. La evaluación de la agudeza auditiva del niño. La especificación de las características de rendimiento deseadas del instrumento auditivo. El ajuste y verificación del rendimiento del instrumento auditivo. La adaptación de los instrumentos auditivos al niño. Todo ello realizado dentro del contexto general de un programa de habilitación centrado en la familia. Recientemente, se ha desarrollado una nueva generación de instrumentos auditivos y de sistemas de adaptación de audífonos, los cuales pueden ser utilizados para alcanzar más eficientemente nuestros objetivos de adaptación protésica con niños. Aquí, el audiólogo se prepara para reequipar a este niño con un nuevo par de instrumentos auditivos programables. El analizador de audífonos en oído real, utilizado en este segmento, incorpora un procedimiento completo desarrollado para su aplicación con niños. En esta adaptación, debido a que se trata de un niño mayor, la sonda microfónica podrá ser utilizada para medir el rendimiento del instrumento auditivo directamente dentro del conducto auditivo del niño. El audiólogo controla cuidadosamente la posición del tubo sonda dentro del canal del niño antes de insertar el molde auditivo personal. Tanto el tubo sonda como el molde auditivo se encuentran lubricados para facilitar una inserción suave del molde auditivo. Ello también disminuye la posibilidad de un escape de sonido proveniente del canal auditivo debido a la presencia del tubo sonda. El instrumento auditivo programable es conectado al tubo del molde del oído. Para efectuar la programación, el audífono es conectado mediante un cable a una computadora personal. Todos los ajustes electroacústicos de rendimiento del instrumento auditivo son controlados por el programa de adaptación de audífonos empleado. El audiólogo examina el espelograma en la pantalla del sistema de medición en oído real para observar el rendimiento del audífono en el oído del niño comparado con los objetivos de rendimiento deseados. La señal de prueba utilizada ha sido desarrollada para simular el nivel promedio conversacional de la palabra en las distintas frecuencias. La respuesta en oído real con equipamiento y las características de limitación de la salida del instrumento auditivo son ajustadas en las diferentes frecuencias. Una vez alcanzada la mayor correspondencia con los valores fijados como meta, los parámetros son guardados en una memoria en el instrumento auditivo del niño. Esta niña tiene una pérdida auditiva neurosensorial severa a profunda en ambos oídos. Ella ha utilizado exitosamente audífonos en forma binaural desde los 12 meses de edad. Aquí, ella interactúa con su madre naturalmente y con confianza en su recepción del lenguaje. What was that? That's her friend. Oh, that's his friend. Okay, you knew that. I didn't know that. He's got earmuffs on. Are his ears cold? I don't know. You don't know? Okay. It's a parachute. This is the bird. Yeah, the bird with a parachute. Bear had to put that cool on. The bear has to put the color on. Wow. And she looked at that's her friend. Is it? Existen nuevas oportunidades para lactantes y niños hipoacúsicos.
La deficiencia auditiva puede ser actualmente detectada en forma temprana. Nuevas técnicas hacen posible la medición precisa de la capacidad auditiva remanente de los niños pequeños. Es posible adaptar la amplificación a las características y necesidades propias de cada niño. Smart boy. Are you smart boy? Yeah. And cute too, yes. De este modo, podemos en la actualidad proporcionar a los niños una iniciación sonora temprana en sus vidas, en forma tal que puedan aprovechar plenamente las capacidades que poseen.